externa. Él tratará a comparación epidemiológica las 4 olas durante la pandemia de COVID-19 en el Perú. Doctor Gutiérrez tiene el palabra. Muchas gracias, doctor Salazar. Me van a disculpar que voy a estar acá en la parte baja porque no aprecio bien los diapositivos de arriba. Bueno, es un panorama general que vamos a hacer sobre la pandemia de la COVID, que como ustedes saben hasta este momento no acaba. Hay un futuro todavía incierto, hay incertidumbre con relación a la pandemia, es por eso que hemos tocado este tema en este Congreso. Es una aproximación, ¿no? En base al número total de casos que nosotros tenemos en el Perú. Vamos a empezar con algunos cuadros que corresponden a otras realidades a nivel mundial, americano, latinoamericano. Les debo decir que la mayor parte de información y la mayor parte de cuadros de esta presentación son del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, o sea, CDC del Ministerio de Salud. Después tenemos cuadros o imágenes de la Organización Mundial de la Salud, algunos cuadros de un doctor colombiano que anteriormente venía acá a estos congresos, el doctor Iván Darío Sierra, y el resto son elaboraciones propias, ¿no? Entonces, el panorama general en forma rápida, a nivel mundial hasta el mes de septiembre se describían 614.385.693 casos de COVID-19, ¿no? Con una letalidad de 6.522.600 fallecidos. Esto hace una letalidad más o menos de 1%. Esa es la letalidad global. Luego vamos a ver la letalidad en el Perú y la letalidad en cada ola epidémica de las 4 que se han presentado. Esto es la situación por regiones, información de la Organización Mundial de la Salud. Pueden ver que esos 6 millones se distribuyen pues, en Europa, 253, en América, que es lo que nos interesa, 178 millones, Pacífico Occidental, 89, Sudeste Asiático, 60 millones, el Mediterráneo del Este, 23 millones, y África es el país que ha tenido menor número de casos, 9.330.000. Esto es una comparación entre lo que ocurre en Europa, son los mismos datos que se han mencionado anteriormente, 253.000 versus 178.000 en las Américas. Acá tiene las olas que se han producido tanto en Europa como en América. Es lo mismo, las distintas olas, esta información es desde enero del 2020 hasta julio del 2022. Esos son los números de casos de COVID en América Latina y el Caribe. Pueden ver ustedes en primer lugar Brasil con 34 millones, Argentina 9 millones, México 7 millones, Colombia 6, Chile 4 y el Perú 4.121.036 casos. Esta información es hasta el 8 de septiembre del 2022. Yo le voy a presentar una información un poquito más actualizada hasta el 1 de octubre, que es donde yo he hecho el corte, porque los casos, ustedes saben, se reportan diariamente. El Centro Nacional de Prevención y Control, o sea, CDC, lo hace a diario. El último reporte es de hace 2 días, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá pueden ver pues, que estos países, el Perú ocupa el 6º lugar en número de casos. Luego vienen Cuba, Guatemala, Bolivia, en fin. Una cosa importante que también tenemos que tener en cuenta es la mortalidad. Y ustedes pueden ver acá, dentro de Latinoamérica, el Perú sigue ocupando el primer lugar en cuanto a mortalidad. Pueden ver acá en el caso del Perú, 6.639 fallecidos por millón de habitantes. Esa es la mortalidad actualmente en el Perú, el primero en América. Esa es la población del Perú para 32,6 o 33 millones de habitantes. Luego Brasil, verán 3.248 muertos por millón de habitantes, Chile, Argentina, Colombia, Paraguay, México, Uruguay y Ecuador. O sea, a nivel de Latinoamérica y el Caribe, nosotros estamos en primer lugar en cuanto a mortalidad. Estos son otros países, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, en fin, menor mortalidad. El CDC del Ministerio de Salud, como les digo, reporta diariamente la situación de la COVID, ¿no? 19 en la sala situacional. Uno entra perfectamente a la página web de los Centros de Control de Enfermedades y puede ver esos datos que acá se publican. Esto se publica diariamente. Porque este es un corte, por ejemplo, el 1 de octubre, ¿no? Y hasta ahí nosotros hemos hecho la clasificación o la distribución en olas. El 1 de octubre es la última semana casi del mes de septiembre, el 1 de octubre es el último día, esa es la semana epidemiológica 39, como vamos a ver. Entonces, los datos que se reportan acá son total de personas muestreadas 35.213.000. Es decir, si la población del Perú es 33 millones,
teóricamente podría decirse que todo el Perú ha sido muestreado, lo cual no es así, ¿no? Lo cual no es así. Pero son 35 millones de pruebas que se han hecho. Los casos sintomáticos positivos hasta el 1 de octubre eran 4.145.301, pero probablemente ahora sea un poco más. No ha variado mucho porque ustedes saben, la cuarta ola está en forma descendente, ¿no? Los casos están disminuyendo bastante. Otro dato positivo es la positividad acumulada. La positividad acumulada se refiere a cuántos casos son positivos del total de personas muestreadas. Esto corresponde al 11.8%. Esto lo vamos a ver después por olas. Otro dato importante son las defunciones confirmadas por COVID, que como ustedes saben es alrededor de 216.596, un poco más probablemente hasta el día de hoy, y los últimos días, por lo menos de hace 2 o 3 días, no se han reportado ningún tipo de mortalidad por el COVID. La letalidad es 5.2%, esto se refiere al número de personas que muere por cada 100 infectados, ¿no? 5.2%. Esto varía, como le digo, de ola en ola y lo vamos a ver cuando hagamos la descomposición. Otro dato que interesa acá, está con la flecha también, es la tasa de ataque acumulada. La tasa de ataque se refiere al número de casos por 100 habitantes. Acá es 12.71, ese es el global del Perú, ¿ah? Y la tasa de mortalidad es 66.39 por 10.000 habitantes, que es lo mismo que les he dicho más antes le dije 6.639 por millón. Acá también puede ser 663.9 por 100.000 y en este caso es 66.39 por 10.000 habitantes. Es lo mismo en realidad. Esta es otra forma de presentación de los casos de COVID que hace el Ministerio de Salud. Acá lo que interesa ver es lo siguiente. Miren ustedes, son 4.148.000 casos según este reporte, esto es hasta el 9 de octubre. ¿Cuántos han sido diagnosticados por las pruebas que se han usado? La gran mayoría ha sido diagnosticado mediante prueba antigénica, 1.900.000, luego en la prueba molecular 1.200.000 y tantos, y en tercer lugar la prueba rápida 955.880. Esta positividad ya lo hemos visto, que es alrededor de 11, y acá pueden ver la positividad en distintos escenarios, ¿no? En distintos escenarios departamentales. Lo que vamos a hacer, o regiones, lo que vamos a hacer nosotros es la tasa de positividad por olas, porque ese es el motivo de esta reunión. Acá pueden ver, mire, lo que pueden ver ustedes acá, las muestras totales que se han hecho por departamentos. Acá la suma es 35 millones y acá tienen los casos totales, ¿no? Los casos totales que suman 4.140.000 y tantos. Entonces lo que ven acá es donde en los departamentos donde se ha hecho mayor pruebas de las 3 que se han usado. Y lógicamente el departamento de Lima es el que tiene el mayor número de pruebas, pues otros departamentos pues, lo son Arequipa, Callao, Junín, La Libertad, en fin. Pero la mayor cantidad de pruebas se hacen en Lima. Dicho sea de paso, Lima también es la región o la capital donde se ha presentado el mayor número de casos de la COVID. Solamente en Lima metropolitana, alrededor de 43%. Y estos son el porcentaje de positividad igualmente por departamentos. Pero eso nosotros, como la conferencia sobre olas, vamos a disgregarlo en olas, pero esto es por departamentos. Esto es información que maneja el Ministerio de Salud. Esto es lo mismo prácticamente, en este caso lo que se trata de ver acá tienen, fíjense ustedes, las pruebas que se hacen, el número total de pruebas y los casos totales. Fallecidos, letalidad. Acá se trata de ver la letalidad, no se ve muy bien, pero después lo vamos a ver por olas, la letalidad en cada uno de los departamentos, ¿no? Acá hay departamentos importantes que tienen mayor letalidad, por ejemplo, La Libertad, Piura, Tumbes, Ica, ¿no? Los que han tenido mayor letalidad. Bien, las olas pandémicas en el Perú, según el Ministerio de Salud, pues son 4, pero se dividen por periodos, ¿no? Por ejemplo, la primera ola, cuando empezó la pandemia en marzo del 2020, hasta octubre del mismo año. Esto es desde la semana epidemiológica 11 del 2020 hasta la semana epidemiológica 44 del mismo año. La segunda ola es del 1 de noviembre, o sea, siguiendo a esto, del 2020 al 23 de octubre del 2021, semana 45 del 2020 a la semana 42 del 2021. Bastante largo. La tercera ola del 24 de octubre del 2021, siguiendo esta de acá, al 30 de abril del 2022, o sea, la semana epidemiológica del 2021 hasta la semana epidemiológica 17 del 2022. Y la cuarta ola del 1 de mayo del 2022 al 1 de octubre del 2022. Pero en realidad la cuarta ola continúa hasta el día de hoy, porque no ha terminado todavía.
desde la semana epidemiológica 18 del 2022 hasta la semana epidemiológica 39 del 2022. Eso le decía, hasta la última semana de septiembre, que termina el 1 de octubre, porque la semana epidemiológica empieza el domingo y termina el sábado de cada semana. Estas son las olas, fíjense ustedes, en el 2020, la primera ola, en el 2021 la segunda, y parte de la tercera en el 2022, francamente la tercera ola que fue bastante picuda, y en la cuarta ola en la que estamos en este momento, ¿no? O sea, podríamos decir que el 2020 fue año de la primera ola, el 2021 de la segunda ola, el 2022 de la tercera y de la cuarta ola. Acá es hasta septiembre, a fines de septiembre más o menos de este año. Esto es lo mismo, son por olas, lo que pasa acá se distribuye, no se ven los números, pero se distribuye por semanas o por meses, ¿no? Primera ola, segunda, tercera ola y cuarta ola. Estos casos que están acá y las barras representan casos por semana epidemiológica. En cambio acá es por meses, igualmente primera, segunda, tercera y cuarta ola. Esa es una gráfica de la primera ola. ¿Qué característica ha tenido la primera ola? Desde el punto de vista epidémico, tiene o ha tenido un patrón que se llama patrón de recaída, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera ola tuvo este incremento, luego un leve descenso, y después tuvo esto que se llama recaída también desde el punto de vista epidemiológico. ¿Con qué características? En esta primera parte de la primera ola hubieron menor número de casos, pero hubieron mayor mortalidad. Y en esta segunda, que es más alta, segunda fase o segundo pico, que es más alto, hubieron mayor número de casos, pero menor mortalidad en comparación con esta de acá. No en comparación con otras olas, sino en comparación esta parte con esta parte de acá. Acá pueden ver ustedes ya tomando en cuenta la comparación epidemiológica de las 4 olas según casos confirmados. O sea, acá se trata de descomponer esos 4.100.000 tantos casos que se han presentado hasta este momento en las 4 olas. Y las 4 olas son las que les he mencionado antes. La más prolongada, como ustedes pueden ver, es la segunda ola porque duró 51 semanas. Esta 34, esta 27 y esta 22. En la primera ola, 984.853 casos, en la segunda, 1.258.000, en la tercera, 1.341.507 y en la cuarta ola, lógicamente, menor cantidad de casos, 560.193. Esto es según las pruebas realizadas. ¿Cuántas pruebas se realizaron en la primera ola? 4.537.540. En la segunda ola, fíjense ustedes, 14.329.882, en la tercera ola 11.053.415 y en la cuarta ola 5.293.104. O sea, donde se desarrolla un mayor número de pruebas es en la segunda ola, que dicho sea de paso ha sido la más prolongada también porque comprende, digamos, alrededor de 51 semanas epidemiológicas. Eso es la tasa de positividad. ¿A qué se refiere la tasa de positividad? Si tenemos el número de pruebas realizadas, ¿cuántas pruebas resultan positivas, ¿no? ¿Cuántos se confirman desde el punto de vista del laboratorio? Entonces pueden ver ustedes acá, en la primera ola tiene una positividad de 21.7%, la segunda ola de 8%, la tercera de 12.3% y esta cuarta, fíjense, de 1.05%. ¿Qué significa 21.7%? Que de 5 pruebas que se toman, que se muestrean, una resulta positiva, ¿no? Es el 25%. Una resulta positiva, el 21% o 20% es parecido. La mayor tasa de positividad entonces ha ocurrido en la primera ola y la menor tasa de positividad en la cuarta ola. Esto es ya otro tema, pasando a lo que es la tasa de ataque, que también les dije que es un tema importante. No hay un cuadro específico de tasa de ataque por olas, pero vamos a tomar en cuenta los años donde se ha presentado la pandemia, o sea, 20, 21 y 22, para ver en qué departamentos se han producido el mayor número de casos. Tasa de ataque es el número de infectados por 100 habitantes, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver acá, por ejemplo, el año 2020, que más o menos corresponde a la primera ola, y el año 2021, que corresponde a la segunda ola. Los departamentos que han tenido mayor tasa de ataque, acá pueden ver ustedes Moquegua, Madre de Dios, Lima, Amazonas, Tacna, Callao, Tumbes, Ucayali. Esta barra azul es el promedio nacional, que acá está alrededor de 3.90 y tantos. En la segunda ola, básicamente son los mismos departamentos con variación entre ellos. Moquegua, Lima, Callao, Arequipa, Tacna, Junín, en fin, Apurímac, Ancash, ¿no?
Entonces, estos son departamentos que han tenido mayor tasa de ataque en el 2020 y en el 2021. Podemos inferir que esto ha sido lógicamente en la primera ola y esto ha sido en la segunda ola. Tasa de ataque por 100 habitantes. Esto sí es la tasa de ataque por olas, ¿no? Esta es información también del Ministerio de Salud. Pueden ver acá, por ejemplo, la tasa de ataque en la primera ola es esta de acá con sus dos fases. La primera ola, la segunda también ha tenido una pequeña recaída, la tercera que ha sido la más picuda y esta es la cuarta ola que estamos terminando actualmente. Esto es la tasa de ataque por 100 habitantes. La línea roja significa la tasa de ataque acumulada, que como ustedes bien ven, esto asciende por esta curva que están viendo acá. Acá se expresa tasa por 100 y acá tasa acumulada también por 100. ¿No? La tasa acumulada, como hemos visto en una de las primeras diapositivas, es alrededor en este momento de 11.2 en el Perú, globalmente. Esto es Lima y Callao, igualmente, solamente Lima y Callao, fíjense ustedes, la primera ola, la segunda, tercera y cuarta. La tasa de ataque acumulada sigue más o menos el patrón nacional. Esto es por regiones, acá tienen el centro, el norte, el centro no está Lima, el oriente y el sur. Y pueden ver perfectamente acá, en el caso del sur, fíjense ustedes, tiene una tasa de ataque bastante alta en la primera ola, aparece también en la segunda ola y también bastante mayor en la tercera ola. Luego sigue el norte, que es el rojo o anaranjado, y el oriente que aparece por acá, ¿no? El oriente. El centro también es bastante importante, pero fíjense ustedes, la tasa de ataque en la tercera ola es bastante importante en el caso de la macrorregión sur. Esto es las tendencias igualmente, la tendencia de la tasa de ataque acumulada por cada una de las regiones, todas tienen una curva ascendente. En primer lugar, lógicamente, está Lima y Callao, es la primera, luego viene el centro, luego viene el rojo es del Perú en promedio, y luego vienen las otras regiones del Perú. Pero la tasa de ataque acumulada mayormente corresponde a Lima y Callao. Semana pico, ¿a qué se refiere semana pico? ¿En qué semana se ha presentado el mayor número de casos en cada ola, ¿no? En la primera ola, en la segunda ola, tercera ola, cuarta ola. La semana pico, por ejemplo, ¿cuál fue en la primera ola? La semana 34. En esta semana se presentaron el mayor número de casos, 58.380. En la segunda ola, en la semana 14, 65.327. En la tercera ola, la semana pico fue la 3, se presentaron 340.025 casos y en esta cuarta ola, la semana pico fue la 29, 89.464. Si uno compara la segunda ola con la primera, quiere decir que acá hubo un incremento del 12%. Si compara la tercera con la segunda, hubo un incremento del 198%. Y más bien, si compara uno la cuarta con la tercera, una disminución o un decrecimiento de menos 74% de estos casos en comparación con la tercera ola. Bien, esta es otra variable, la variable edad, ¿no? Y sexo. Esto es bien importante. Se ha clasificado a los grupos etarios, a los grupos etarios en estas etapas de vida. Niño de 0 a 11 años, adolescente de 12 a 17, joven de 18 a 29, adulto de 30 a 59 y adulto mayor 60 años a más, ¿no? Ustedes pueden ver acá que la mayor proporción de casos corresponden a los adultos con más o menos 58%. Luego vienen el adulto mayor y luego los jóvenes. Lo que está acá indicado con estas flechas se refieren a la tasa de ataque por grupo etario. Ya saben lo que es tasa de ataque, ¿no? Entonces, en el adulto, por ejemplo, es 3.48 y en el adulto mayor es 3.23. O sea, ¿dónde se produce la mayor tasa de ataque? En los adultos y en los adultos mayores. Y acá tienen la razón de tasas, 1.61, 1.50 para decir, en este caso, que los adultos y los adultos mayores tienen más riesgo de desarrollar COVID. 61, con un 61%, en los adultos 61% y en los adultos mayores 50%. Esto corresponde al 2020, o sea, podríamos inferir, como le digo, no hay una curva específica que habla de la primera ola, pero podríamos inferir que esto puede ser una característica de la primera ola, ¿no? Y esto lo vamos a ver enseguida con las siguientes diapositivas.
Esta más bien corresponde al año 2021 y esta corresponde más bien al año 2022. Y acá pueden ver las tasas de ataque en el caso del 2021, que podríamos decir la segunda ola, son un poco mayores que lo de la primera ola, pero son los mismos grupos etarios, adultos y adultos mayores. La razón de tasas también es igual, o sea, siempre hay riesgo, tanto para los adultos como para los adultos mayores. En cambio, en el 2022 hay una mayor preponderancia de jóvenes y adultos, o sea, cambia, acá bajan los adultos mayores y aumentan los jóvenes. Quiere decir, el 2022 en la cuarta ola aumenta digamos, la frecuencia de esta enfermedad en gente joven, ¿no? Y esto se puede ver acá en este cuadro. Disminuye acá, en esto con relación al primer cuadro, disminuye el caso de los adultos, disminuyen los adultos mayores y aumentan los jóvenes. Por eso he señalado con esta flecha el aumento que se produce en el caso de los jóvenes, correspondiente a la tercera ola fundamentalmente. Una cosa que es importante mencionar es lo que yo he estado acá, incluso en el cuadro anterior, acá se pone, por ejemplo, en el año 2020, que podría corresponder a la primera ola, los exámenes que se han usado para hacer el diagnóstico son el PCR y la prueba serológica, la prueba rápida. En cambio, los exámenes que se han usado en el caso del año 2021 han sido el PCR, la prueba molecular, la prueba rápida y la prueba antigénica. Y para el 2022 solamente se está usando la prueba molecular y la prueba antigénica. Esto es la pirámide poblacional según tasas de ataque de casos confirmados, igualmente corresponde al 2020, podríamos decir la primera ola. Y fíjense ustedes la proporción de casos en el sexo masculino en relación con el sexo femenino. Mayor cantidad en el sexo masculino, y acá tienen los quinquenios por edades, ¿no? Por edades. Es mayormente, como ustedes pueden ver, son adultos los que tienen mayor frecuencia de presentación acá. En el caso de las mujeres hay una uniformidad a partir de los 30 años en los grupos etarios. Eso es del 2020. En el caso del 2021 se mantiene más o menos igual, pero en el caso del año 2022, fíjense ustedes, se hace un poco más amplia la situación de los jóvenes acá, ¿no? Por esto se amplía más y disminuyen los grupos etarios mayores. Disminuyen los grupos etarios mayores. Mayor número de hospitalizados en un día. ¿Dónde hubo mayor número de hospitalizados? En la segunda ola. Esto se refiere al mayor número de hospitalizados por día, ¿no? Correspondiendo a la segunda ola, esta es la primera, esta es la tercera ola y en la cuarta ola menor número de hospitalizados. Esto lo vamos a pasar, estamos un poco con el tiempo. Bien, la tasa de mortalidad de esto es acumulada al 1 de octubre. Acá tienen ustedes la tasa de mortalidad por 100.000 habitantes. Tienen el Callao, Ica, Lima Metropolitana, Moquegua, en fin, otros departamentos. Los que están, digamos, estos 6 que están en rojo son los que han tenido mayor tasa de mortalidad, ¿no? Esto se refiere al número de muertos por 100.000 habitantes y no es la tasa de letalidad. Letalidad finalmente, miren ustedes, la letalidad cómo ha sido en la primera ola, en la segunda ola, en la tercera ola y en la cuarta ola. En la primera ola 62.157, en la segunda ola 77.223, en la tercera ola 9.147 y en la cuarta ola también ha habido 2.858. Acá tienen el número de casos confirmados, mayormente en adultos y adultos en las 4 olas. Y acá lo importante es la comparación, porque estamos comparando olas. La letalidad en la primera ola ha sido 36.4. Fíjense ustedes, la letalidad. Acá 36.49 en la segunda ola, en la tercera baja 0.87 y en la cuarta ola 0.67, la ola donde ha habido menor letalidad. Acá pueden ver ustedes igualmente las defunciones en la primera ola. La segunda ola acá tiene la tasa de positividad, en realidad es lo mismo que esto, sino que la letalidad cae bruscamente en la tercera y en la cuarta ola. Esto es por grupo, igualmente pues, la letalidad en las olas, pero con la diferencia de acá, según este cuadro se clasifican estas curvas por encima de 60 años. Solamente para ver que, por ejemplo, la última, la que está más arriba, en todas las olas, primera, segunda, tercera y cuarta, son aquellos mayores de 80 años. Luego vienen los mayores entre 60 y 70, 60, 70 y menores de 60. Pero la mayor letalidad en todas las olas ha sido para los mayores de 80 años. Esto es la letalidad también en la primera ola, como ustedes ven mayormente hombres. Acá la pirámide prácticamente se invierte, ¿no?
La base está en la parte superior y el ápice en la parte inferior. Mayores hombres, menores mujeres, pero la pirámide está invertida. Esto es 2020 y algo parecido el 2021 que correspondería a la segunda ola y el 2022 que correspondería a la tercera y cuarta ola. Eso, bueno, esto es lo mismo, tasa de letalidad por olas, esto es a partir del año 2021. Letalidad por regiones, por olas, norte, Lima y Callao, oriente, centro y sur. Acá llama la atención, claro, en el caso de Lima, las olas han sido bastante significativas, las muertes, tanto en la primera como en la segunda ola, pero fíjense ustedes en el sur, en la segunda ola la mortalidad ha sido también significativa, así como en el centro, ¿no? En el centro. En el norte también un poco picuda en la primera ola y algo en la segunda ola. Bien, yo creo que estamos con el tiempo, no voy a poder mostrar otras láminas. Finalmente quería mostrarles esto de acá. El Instituto Nacional de Salud, ustedes saben, dependiente del Ministerio de Salud, hace la secuenciación genómica, ¿no? Del virus del SARS-CoV-2. Entonces, hasta el mes de septiembre ellos habían hecho alrededor de 28.000 más o menos, o un poco más de 28.000 secuenciaciones genómicas para ver cuál es la variante predominante en el Perú. Y esto tiene relación también con las olas, ¿no? ¿Qué variante ha sido predominante en la primera ola? ¿Cuál en la segunda? ¿Cuál en la tercera? ¿Cuál en la cuarta? Entonces acá lamentablemente no se ve bien, pero pueden ver ustedes acá pues que, por ejemplo, de las variantes de interés, el Ministerio ha identificado la alfa, la gamma, delta y ómicron. Y de las variantes de preocupación es la alfa, gamma, delta y ómicron. Y de las variantes de interés, la lambda y la mu. ¿Cuáles son las variantes que aparecen acá? Acá aparece, fíjense ustedes mayormente, esto es a partir de la semana 11 del año 2021. Aparece la verde. ¿Cuál es la verde? La lambda, ¿no es cierto? La lambda. ¿Y cuál es la violeta? La variante gamma, la variante brasileña. Sin embargo, esto es el año 2021, sin embargo, cuando entramos al grueso, digamos, al mayor periodo de la epidemia de la segunda ola, la mayor frecuencia de variantes que se ve es la variante delta, la que está acá en rojo, ¿no? Y después de la delta, lógicamente, viene la ómicron, que es la que actualmente está predominando. Entonces, tenemos acá un buen nivel de variante lambda, ya saben ustedes que es la variante andina, la C37, también la variante brasileña, la variante delta y la variante ómicron que debe continuar hasta ahora. Esa es la variante predominante en este momento en la tercera y en la cuarta ola, ¿no? Y así ha sido también en otros países. Lamentablemente yo tenía acá unos diapositivos de otros países para poder comparar, no tenemos tiempo, de tal manera que voy a irme directamente a las conclusiones. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones con relación a esta exposición? En primer lugar, en el Perú, el mayor número de casos confirmados se presentó en la tercera ola. La mayor cantidad de pruebas diagnósticas se realizó en la segunda ola. La tasa de positividad fue mayor en la primera ola y menor en la cuarta ola. La semana epidemiológica con el mayor número de casos diagnosticados correspondió a la tercera ola. La tasa de letalidad fue mayor en la primera y segunda olas en comparación con la tercera y cuarta olas. Las variantes gamma, delta y lambda fueron predominantes en la segunda ola y la variante ómicron en la tercera y en la cuarta olas. No hay reportes en realidad de esta secuenciación genómica en la primera ola, o sea, en el año 2020, ¿no? Mayormente se ha hecho a partir del año 2021, por lo menos eso es lo que ha publicado el Instituto Nacional de Salud. Con eso estoy con el tiempo. Son 5:30, creo que he cumplido con el tiempo, Raúl. Así que les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. De esta manera ha concluido la sesión de esta tarde.